Muy buenas compañeros, abogada. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase Civil 5, integrado por Ana Jiménez, Norma Vidaur, Silvia Flores, Jessy Palma, Eduardo Gómez, Jorge Neftalí Romero y Walter David Ávila. Nos toca hablar respecto a los contratos y los tipos de contrato. Encontramos en nuestro Código Civil vigente que en el artículo 1539 a 1545 se habla al respecto. Pero para ello nosotros vamos a definir qué es un contrato. Y dice que un contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes a través del cual se establecen obligaciones. Las partes pueden ser individuos, entidades, inclusive pueden ser contratos con el Estado. Ese acuerdo puede ser de naturaleza oral o escrita, pero para efectos legales, ciertos contratos requieren algunas formalidades específicas. ¿Cómo se clasifican los contratos? Los contratos se pueden clasificar de la siguiente manera. Unilateral. Solo una de las partes asume una obligación sin exigir contraprestación directa de la otra parte. Un ejemplo de ello sería un contrato de promesa de recompensa. Una persona se compromete a pagar una suma de dinero a quien cumpla con la condición establecida, como decir, he extraviado mi vehículo y quiero dejar claro que si la persona que lo encuentra le voy a dar 10,000 lempiras de recompensa, pero lo estipula en un contrato y se vale. También los tipos de contratos, tenemos los contratos bilaterales. Ambas partes se obligan de manera recíproca. Ejemplo, un contrato de trabajo donde una persona presta sus servicios y con ello recibe un salario, ¿verdad? Una persona le da dinero a cambio de lo que presta la otra en sus servicios profesionales. También tenemos contratos gratuitos. Una parte se beneficia sin dar nada a cambio. Ejemplo de ello, una donación de una casa a un familiar. Contratos onerosos. Ambas partes pueden tener beneficios y asumen obligaciones. Ejemplo, la compra-venta de un automóvil. Y también el contrato conmutativo. Las prestaciones son fijas y determinadas desde el inicio. Ejemplo, la compra de un electrodoméstico con un pago inmediato. También los contratos pueden ser aleatorios. Su cumplimiento depende de un evento incierto. Ejemplo, un contrato de seguro donde la aseguradora solo paga si ocurre dicho evento o siniestro. Los contratos también pueden ser principal. Existe por sí solo sin depender de otro contrato. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. Un contrato también puede ser accesorio, que dependa de algo más. Depende de un contrato para exigir o para existir. Ejemplo, una hipoteca que solo existe si hay un contrato de préstamo. Por su formalidad, los contratos pueden ser reales si se perfeccionan con la entrega de un bien. Ejemplo, un préstamo de dinero. Solemnes requiere formalidades legales como la escritura pública. Ejemplo, la compra de un inmueble. Y también pueden ser consensuales. Se perfeccionan solo con el acuerdo de las partes. Ejemplo, un contrato verbal de prestación de servicio. A continuación, la abogada Norma Vidaur estará dando más detalles respecto a lo que son los contratos. Muchas gracias. La buena fe, el consentimiento y la estipulación a favor de terceros. Según artículo 1546 al 1551 del Código Civil. Buena fe. La buena fe en los contratos implica que las partes actúan con honestidad, cumpliendo lo pactado y lo que la naturaleza del contrato exige. No se trata solo de respetar lo escrito, sino de actuar lealmente y sin intención de perjudicar a la otra parte. Ejemplo,
Un comprador adquiere un vehículo usado y el vendedor le informa sobre todos los desperfectos mecánicos antes de la venta. Aquí el vendedor actúa de buena fe. En cambio, si el vendedor oculta un daño grave, estaría actuando de mala fe, lo que podría dar lugar a una demanda por vicios ocultos. Consentimiento. Para que un contrato sea válido, ambas partes deben dar su consentimiento de forma libre y consciente. No debe haber error, falsa creencia sobre el contrato, violencia, presión física o amenaza, o dolo, engaño intencional. Ejemplo, si una persona es amenazada para que firme un contrato de préstamo, el consentimiento es inválido y el contrato puede ser impugnado. Estipulación a favor de terceros. Es cuando un contrato establece beneficios para una persona que no es parte en el acuerdo. Para que el tercero pueda exigir el cumplimiento de lo estipulado, debe aceptar el beneficio otorgado. Ejemplo, una persona contrata un servicio de salud para sus empleados. Aunque los empleados no participen en el contrato, pueden beneficiarse de la cobertura médica estipulada. Este principio facilita la inclusión de derechos para terceros en contratos, asegurando que los acuerdos puedan generar beneficios más allá de las partes que lo firman. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Silvia Flores Chacón y les voy a hablar sobre los requisitos esenciales para la validez de un contrato. Según el artículo 1552 y 1572 del Código Civil hondureño, nos dice que uno de ellos es el consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento nos estamos refiriendo a que ambas partes deben de estar de acuerdo con todo lo establecido en el contrato, con la naturaleza, con el objeto, con la causa, con las modalidades. Cuando hablamos de naturaleza nos estamos refiriendo a la parte esencial, a las características fundamentales del contrato. Y cuando hablamos de modalidades del contrato, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Aquí a los tipos de contrato. Puede ser un contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de sociedades, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que los contratos no deben de contener errores, no violentos y sobre todo, ¿verdad? No tienen que contener dolo. Si alguna de las partes oculta información importante, el contrato va a ser considerado nulo. Es por eso que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, cada uno de estos puntos. Ahora tenemos el siguiente, que es el objeto. Cuando hablamos del objeto nos estamos refiriendo al propósito del contrato, al propósito por el cual se va a llegar al acuerdo, ¿verdad?, de firmar este contrato. Cuando hablamos de objeto, aquí vamos a poner un ejemplo claro. Si alguien va a rentar, digamos, una casa, el objeto será el goce y disfrute y el uso de esta casa, ¿verdad?, a cambio del dinero que le va a pagar el arrendatario. Tenemos que también tener aquí presente de que este debe de ser claro, debe de ser legal y determinante. No se puede hacer, ¿verdad?, un contrato sobre algo ilegal y tampoco, ¿verdad?, sobre algo imposible de cumplir. Como por ejemplo que voy a hacer un contrato porque voy a vender la luna. Eso es algo imposible, ¿verdad? No se puede hacer. Entonces sí es importante tener claro siempre estos aspectos. Y tenemos el último, que es la causa. Cuando hablamos de la causa nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a la razón detrás del contrato.
También tenemos que tener en cuenta que esta debe de ser válida, ¿verdad? El contrato debe ser válido. Un ejemplo de esto, ¿verdad? También vamos a poner así de la causa, es que, digamos, le voy a comprar un carro a Juan. Entonces, el carro, en este caso, ¿verdad? El carro va a ser el objeto. Y la causa va a ser que debe de ser usado legalmente, ¿verdad? Esa va a ser la causa. Entonces, si vemos, ¿verdad? Estos requisitos son fundamentales e importantes al momento de celebrar un contrato. Buen día, estimada abogada y compañeros. Mi nombre es Jessie Carolina Palma. En este tema en específico me corresponde lo que es la eficacia y la interpretación de los contratos. Este lo encontramos en el artículo 1573 al 1585 del Código Civil. En cuanto a eficacia, una vez perfeccionado, el contrato obliga a las partes y a sus herederos a cumplirlo, incluso si el tiempo transcurre. Un ejemplo de ello, tenemos una deuda pendiente, sigue obligando a la parte deudora incluso después de muchos años, salvo a que a esta haya prescrito, ¿verdad? En este tema en específico. En el caso de la interpretación, las cláusulas ambiguas deben interpretarse tomando en cuenta el contexto y la intención de las partes, de manera que se preserve la equidad en el contrato. Un ejemplo, en un contrato de compraventa de bienes, si hay una cláusula poco clara sobre el precio, se debe interpretar de manera que favorezca la justicia entre el comprador y el vendedor. Por mi parte, esto ha sido todo. Ha sido un placer. Compañeros, abogada María Guerra, mi nombre es Ana Virginia Jiménez y le voy a hablar sobre la nulidad y rescisión de los contratos. Son formas de terminar un contrato de manera anticipada, pero se diferencian en las causas que se le originan. Se producen por vicios o incapacidad de las partes. Se puede dar por falta de conocimiento, de capacidad de las partes o por contratos contrarios a la ley. La nulidad absoluta se produce cuando faltan los elementos esenciales del contrato y la nulidad relativa se produce cuando se introducen elementos que vinculan alguno de los elementos esenciales del contrato. Por otro lado, la rescisión se produce por el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el contrato. Se basa en el principio de subsidiariedad, es decir, que solo se puede ejercer si el perjudicado no tiene otro recurso legal para reparar el daño. La rescisión deja sin efecto el contrato por una causa existencial o existente al momento de celebrarlo. La rescisión supone la plena validez del contrato mientras que no sea declarado judicialmente la rescisión. En ambos casos se debe indemnizar al afectado o, en su caso, pagar daños o perjuicios por el incumplimiento de la obligación pactada. Buenas noches, compañeros y abogada. Mi nombre es Eduardo Miguel Gómez Gabarrete y en esta exposición a mí me corresponde hablarles un poco sobre lo que son los orígenes y naturaleza de las obligaciones, ¿verdad? Según lo que establece nuestro Código Civil. Para comenzar, debemos entender que una obligación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas, ¿verdad? En la cual una tiene el deber de cumplir con algo y la otra persona tiene el deber de exigirlo, o mejor dicho, el derecho de exigirlo, ¿verdad? Pero ¿dónde surgen las obligaciones? Según nuestro Código Civil, estas pueden originarse en 4 fuentes principales que son la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos ilícitos, ¿verdad? Para comenzar, tenemos las obligaciones que nacen de la ley, abarcadas por el artículo 1347, que dice que primero tenemos las obligaciones que nacen de la ley. Estas son impuestas directamente por las normas y no pueden presumirse. ¿Qué quiere decir? Que solo existen si están expresamente establecidas en el Código Civil u otras leyes especiales. ¿Qué ejemplo tenemos sobre esto? Es el pago de impuestos. Es una obligación que impone la ley. No tenemos cómo salvarnos, ¿verdad? Todos los ciudadanos deben cumplir con ello, aunque no haya un acuerdo entre ambas partes. En segundo lugar, tenemos las obligaciones que nacen de los contratos, abarcado en el artículo 1348, y este nos dice que
El contrato es un acuerdo entre dos o más personas para crear derechos y obligaciones. Estas obligaciones tienen fuerza de ley para quienes firman el contrato y deben cumplirse como se estableció. El ejemplo más simple con esto, ¿verdad?, son los contratos de arrendamiento. El alquiler de una casa, si uno firma un contrato de arrendamiento, tiene la obligación de pagar la renta cada mes y el propietario tiene el deber y obligación de mantener la vivienda en buen estado. Y en tercer lugar tenemos las obligaciones derivadas de actos ilícitos. Como menciona en el artículo 1349, las obligaciones también pueden surgir de un acto ilícito, es decir, que cuando una persona comete un delito o falta, en estos casos el responsable debe reparar el daño que ha causado según lo establecido en el Código Penal. Por ejemplo, si alguien causa un accidente de tránsito por manejar en estado de ebriedad, que se ve bastante en este país, ¿verdad?, tiene la obligación de indemnizar a las víctimas. Y por último tenemos las obligaciones por culpa o negligencia, que según lo que nos dice el artículo 1350, existen obligaciones que derivan de actos en los que interviene la culpa o la negligencia, aunque no sean delitos. Estas situaciones se rigen por normas específicas en el Código Civil. Un ejemplo práctico sobre esto es, por ejemplo, si un plomero instala mal una tubería en nuestra casa y causa una filtración, que aunque no es un delito, ¿verdad?, es responsable de reparar el daño causado por su negligencia, ¿verdad? En conclusión, las obligaciones pueden surgir de diferentes situaciones, por disposición de la ley, por acuerdos voluntarios como los contratos, por delitos o faltas o por actos negligentes, ¿verdad? Todas estas reglas buscan garantizar que las personas cumplan con sus responsabilidades y se respete el derecho a los demás. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya quedado claro. Mucho gusto. Hola, hola, muy buenas noches, abogada María Elvira Guerra Santos y compañeros. Les saluda Walter Ávila, ya finalizando casi con estas exposiciones referente a lo que se establece en el libro cuarto del Código Civil de Honduras, que habla respecto a las obligaciones y contratos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablarle de la ejecución y consecuencias de las obligaciones. Este contenido está dentro del artículo 1351 al 1371 del Código Civil de Honduras. Para ello es importante conocer la naturaleza de las obligaciones. Esta naturaleza de las obligaciones pueden ser de obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Qué es una obligación de dar? Bueno, es aquella en la que el deudor se obliga a transferir o a entregar el bien o el derecho real a favor del acreedor. Un ejemplo aquí es cuando existe el contrato de compra-venta de un vehículo. El vendedor está obligado a dar o entregar el vehículo. Algo muy importante es que debe de prevalecer el principio de de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? Es aquel que establece que usted va a dar justo lo que estaba consignado en el contrato. Si me estaban comprando un vehículo 3.0, no tengo yo por qué entregar un auto de otra gama. Perdón. Bien, en cuanto a las obligaciones de hacer, son aquellas en donde el deudor se obliga a realizar o ejecutar un hecho. Por ejemplo, si viene un constructor y me dice, en el término de 3 meses le he de construir su propia casa de habitación, teniendo esta culminados todos sus detalles como cielo raso, techado, paredes, ventanas, puertas, piso, etc. Entonces, allí está la obligación de hacer. ¿Qué va a hacer? Una casa de habitación. Por último, tenemos las obligaciones de no hacer. Aquí el deudor se compromete a abstenerse de realizar determinada conducta, comportamiento o acción. Un ejemplo, bueno, que yo rentara esta casa y viene el propietario y me dice, mire David, yo le rento la casa con el convenio que usted en esa casa no va a poner un negocio. ¿Cuál es mi obligación? No hacer de esta casa un establecimiento comercial. Si incumplo, bueno, vienen las sanciones. Por ahí entonces tenemos que algunas de las sanciones por el incumplimiento de una obligación puede ser la mora y la responsabilidad. La mora es cuando hemos excedido el tiempo para cumplir con nuestras obligaciones. Recordemos que si habláramos de algo monetario, lempiras, dólares,
El Código Civil de Honduras establece que cuando alguien incurre en mora, el interés legal que debe de pagar es del 6%. Otro es el hecho de darle el cuidado debido al bien real que tenemos nosotros. Cuando no le damos ese cuidado, pues incurrimos en negligencia, y esta negligencia puede estar clasificada en tres grados. Negligencia lata o grave, negligencia leve y negligencia levísima. Entonces, de acuerdo al daño que haya sufrido el bien, de esa manera entonces podemos tipificar el tipo de negligencia. Es importante resaltar que en cuanto a las obligaciones, también se pueden transmitir. ¿Cómo se puede transmitir una obligación? A través de un testamento. Si quien murió tenía un préstamo en un banco, los herederos, así como heredaron un derecho, también heredaron las obligaciones. Por eso las obligaciones se pueden también heredar o transmitir. Bien, en conclusión, entonces, abogada, compañeros, en resumen, podríamos establecer que los contratos son aquellos acuerdos legales fundamentales en el ámbito jurídico, y su clasificación depende de diversos factores, como por ejemplo las partes involucradas, la naturaleza de las prestaciones y las formalidades exigidas por la ley. Para que un contrato sea válido, debe de contar con el consentimiento libre de vicios, con un objeto cierto y con una causa legítima. Hablando de las obligaciones, la ejecución de las obligaciones derivadas de un contrato puede implicar dar, hacer o no hacer, y el incumplimiento acarrea consecuencias como la mora y la responsabilidad por daños ocasionados. Bien, de nuestra parte, abogada y compañeros, nada más nos resta decirles muchas gracias por su atención. Fuimos el equipo número 1. Gracias.